Estamos en un video tutorial más correspondiente a hoy domingo de esta semana y vamos a ver una técnica de cómo podemos eliminar un tatuaje de una fotografía. Existen muchas técnicas, cada quien tiene su preferida. Yo les voy a enseñar una de mis técnicas, más tratándose de un tatuaje complejo como este, que es un tatuaje bien trabajado, no es un tatuaje simplemente de letras, porque ese sería muy fácil de eliminar con el parche, pero cuando se trata de este tipo de tatuajes hay que aplicarle algunas técnicas para incluso reconstruir la piel. Entonces voy a darle por acá un poquito más al zoom. Voy a duplicar esta capa por 3 y ahora sí, lo que yo les recomiendo es que trabajen con el lazo. Y también que si tienen la tableta, utilicen el lápiz de la tableta, porque yo les recomiendo que empiecen a corregir pequeños detalles de lo que es, bueno, aquí tengo que seleccionar esta opción, que seleccionen pequeños detalles y los vayan corrigiendo poco a poco hasta minimizar lo máximo posible el tatuaje. Voy a eliminar todos esos caracteres de esa frase y voy a presionar Shift más la tecla de borrado y ahí he eliminado. Voy a seleccionar esta otra parte, vamos a ver qué trabajo me hace. Vuelvo a presionar la combinación de letras, de teclas más bien, y voy a seleccionar esta otra. Ahí me lo ha corregido de esta forma. Voy a volverlo a hacer, ahí se eliminó y hago lo mismo con este. Bien, lo elimina. Aquí queda un pequeñísimo contraste, un borde raro que no me gusta. Ahí está, pero también yo puedo seleccionarlo. Vengo aquí a la herramienta parche y aquí yo lo puedo mover un poquito para que mejore ahí, pero no te preocupes porque aquí vamos a trabajar la reconstrucción. Entonces quiero que veas que aquí en esta fotografía toda esta parte tiene iluminación. Aquí tenemos sombra, de este lado tenemos iluminación o luces, y esto es importante tomarlo en cuenta porque después tenemos que trabajar en la reconstrucción de la piel, es decir, de esa parte. Bien, lo que sigue es trabajar siempre con el lazo. Voy a seleccionar todo. Mi recomendación, como te menciono, es que trates de eliminar lo máximo posible con la herramientita de lazo, poco a poco, hasta llevarlo a lo más mínimo el tatuaje. Una vez que ya hemos finalizado con eso, entonces ya podemos seleccionar todo el tatuaje. Yo lo voy a seleccionar de esta forma. No te preocupes porque ahorita vamos a restarle o aumentarle a lo que es esta selección. Ahí he seleccionado. Con esta herramienta que está acá puedo minimizar. Significa que puedo minimizar esta parte, puedo minimizar esta otra, es decir, que no haya mucha selección. Lo elimino. Esto otro quiero quitarle mucho menos por ahí, y luego con esta voy a agregar un poco más, que puede ser donde creo que me metí por acá. Aquí puedo agregar aquí voy a cambiar y voy a restar ahí, pero creo que metí mucho. Voy a agregar un poquito más y listo. Ahí lo tendríamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente darle en Shift más la tecla de borrado. Y aquí recuerden que esto siempre debe estar en según el contenido. Le damos OK y esperamos unos segundos. Y como ven, ahí lo ha corregido casi que al 100%. Definitivamente es un trabajo muy bueno. Aquí solo podemos percibir algunos detallitos que podemos corregirlos en este momento. Voy a darle control más D para deseleccionar, y aquí siempre con el lazo voy a seleccionar esta parte y voy a presionar la misma combinación de teclas que ya les estaba mencionando para ver si me soluciona, y yo creo que está más que bien. Voy a seleccionar esta primera herramienta porque quiero trabajar mejor. Creo que aquí está bien. Yo creo que aquí podemos trabajar un poquito esta parte. Voy a presionar para ver si me corrige. Creo que está bien. De este lado voy a hacerlo nuevamente. Si no, creo que está muy bien. Vamos a seguir corrigiendo. Si no nos gusta, como es este caso, este parche blanco que se ve acá,
que como les mencioné, esto es parte de la iluminación, pero no me gusta mucho. Voy a pasarme a la herramienta de parche. Aquí tenemos una serie de herramientas. Todas estas herramientas yo les enseño cómo utilizarlas dentro de mi curso de Photoshop que encuentran en mi academia, paso a paso, todas ellas en un capítulo individual. Yo voy a seleccionar toda esta parte y me voy a mover un poquito hacia la izquierda y luego un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, y como pueden ver ha mejorado. Sin embargo, aquí me quedó un borde que también lo podemos corregir. Lo selecciono y lo muevo un poco para acá y un poquito para este otro lado, y ahí lo vamos corrigiendo. Pero no te preocupes porque ahorita vamos a aplicarle una técnica de lo que es reestructuración de la piel. Ahí lo podemos ver. Esto es horizontal, lo bajamos. Como puedes ver, las herramientas de Photoshop funcionan de una forma recíproca. Todas necesitan de la otra. Aquí estoy utilizando la herramienta de parche, pero también empecé utilizando la herramienta de lazo. Y como puedes ver, importante que siempre cuando vayas a parchar tomes como referencia algún lugar adyacente o lo más cercano posible a lo que vayas a corregir. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si yo selecciono esto y vengo por acá? Como puedes ver, se ve claramente que no coincide. Yo voy a deshacer y esta parte la voy a corregir con la técnica de un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, y de esa forma vamos eliminando el tatuaje, o más bien ese contraste que había quedado por ahí. Ahí lo puedes ver, pero no te preocupes, ahorita vamos a mejorarlo. Bien, voy a bajarle aquí al zoom. Quiero que presionemos la capa del fondo, el ojito, presionando Alt y un clic, y así era como estaba y así es como nos ha quedado. Como ven, ahí lo tenemos, no te preocupes. Y ahora lo que vamos a hacer es reconstruir lo que es el área donde estaba el tatuaje, y para eso nos vamos a ubicar en una capa, bueno, en la capa que estamos. Vamos a elegir una herramienta de selección, en este caso el lazo, y vamos a seleccionar el área donde estaba el tatuaje, que era ahí. Luego nos vamos a filtro y en filtro nos vamos a ir a ruido y le vamos a añadir ruido. Aquí está el ruido. Como ves, ahí ya se ve la piel más natural, no se ve que haya sido corregida. Sin embargo, puedes notar que fuera de la selección no encontramos detalles, no encontramos nada digamos que contraste en la piel, se ve incluso desenfocada. Entonces tenemos que trabajar esa parte. Aquí está en monocromático, importante que lo dejemos tal cual, porque si lo dejamos desactivado, podemos ver que tenemos el color, pero a veces funciona y a veces no. Yo le voy a dejar desactivado el monocromático y aquí voy a bajarle a la cantidad hasta llegar a un punto. Como ves, así estaba y así es como nos ha quedado. Hemos, digamos que, reestructurado la piel y ya no se nota que había un tatuaje. Aquí le voy a dar en OK y como te puedes dar cuenta, era un tatuaje súper complicado, pero con esta técnica hemos mejorado. Ahí está ya la piel ha vuelto a su estado natural, al menos de forma digital, porque para eliminar este tatuaje se necesitaría algún tipo de cirugía, me imagino. Entonces ahora viene la parte final, y es que la parte final tiene que ver con mejorar el volumen en esa área. ¿Y esto a qué se refiere? Vamos a crear una curva y esta primera curva la vamos a subexponer, la vamos a llevar ahí y voy a presionar Control más I y esta se va a llamar sombra, correcto. Y voy a crear otra curva. Esta curva vamos a sobreexponerla. También presionamos Control más I para invertir y a esta le vamos a poner
luces y voy a crear esto, a ponerlo por acá y listo. Vamos a seleccionar la herramienta de pincel con la tecla B y aquí en opacidad debe estar al 15%. Aquí la dureza, como ves, yo la tengo al 10%. ¿Cómo visualizo esto? Yo presiono Alt más el clic derecho y ahí puedo visualizar la dureza del pincel. Aquí si le doy hacia arriba estoy bajando la dureza y si le doy hacia abajo estoy aumentando esa dureza. La dureza la voy a dejar a más o menos el 18 y le voy a bajar el tamaño del pincel a más o menos ese punto. Importante que si no puedes hacer esto te vayas aquí, pero es como más complicado porque tendrías que dar varios clics. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estas dos capas de ajustes? Una que se llama luces y la otra que se llama sombras. Las luces yo las voy a poner en donde estaban las luces y la sombra en donde ya había sombra. Voy a empezar con sombras y voy a crear un poquito de sombra acá. Importante que aquí tiene que estar el color frontal en blanco. Si está en negro no vamos a poder visualizar el efecto. Si no tienes acá blanco y negro, tienes que presionar. Vamos a cambiar acá. Vamos a suponer que aquí tenemos un color distinto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí debe estar el color frontal en blanco. Si no lo tienes, presionas D para que vuelva a su estado. Si tenemos el negro de frente, presiona X para que se ponga el blanco de frente. Recuerda que el blanco agrega y el negro resta. Entonces vamos a empezar a agregarle sombra en esta parte de una forma muy suave. Como ves, aquí estoy agregándole sombra y aquí voy a presionar Alt más clic en la sombra. Esto es lo que le hemos agregado. Yo creo que lo eliminé porque voy a bajarle un poquito a la opacidad. Voy a bajarle no tanto, sino más o menos al 10, más o menos por ahí. Pero aquí en la dureza voy a bajarle al 9. Y ahora sí, el flujo tiene que estar, lo voy a subir al 100. Y ahora sí, como ves, estoy pasando aquí en esta área donde hay sombra. Voy a soltar y ahí lo tendría. Voy a bajarle acá a la plumita y voy a pasar sombra acá porque aquí había sombra. Donde más había sombra, por acá. Voy a pasarle un poquito más. Ahí puedes ver que estoy manchando con sombra. Esta parte hay sombra. Aquí incluso puedo ponerle un poquito más de sombra y te vas a dar cuenta que la foto va a quedar súper diferente. Aquí puedo bajarle un poquito la opacidad si vemos que está demasiado exagerado. Y ahora le vamos a agregar luces. ¿Dónde le vamos a agregar luces? Donde ya había luces. Y normalmente hay luces donde la piel o el sujeto está más cerca de la luz y esta parte está más cerca de la luz, por supuesto. Entonces aquí vamos a regenerar la luz que ya estaba. Como ves, ahí ya se ha cambiado, ya hay luz. Voy a pasarle otra vez, solté el mouse y ahí lo estoy pasando nuevamente. Luego puedo hacer lo siguiente, voy a pasarlo una vez más para que veas qué voy a hacer. Entonces cuando ya he aplicado la sombra a las luces, perdón, a esta capa le voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Me vengo por acá y aquí lo voy a desenfocar un poco. Si le quito el desenfoque se ve normal, pero si lo aumento, como ves, ahí ya se ve súper mejor, súper más natural. Creo que lo puedo bajar un poco más. Ahí este es el antes y este es el después. Y señores, es así como hemos reconstruido lo que tiene que ver con la piel de una persona que tenía un tatuaje. Aquí se me olvidaba, aquí tiene luces, toda esta parte tiene luces, aquí también. Y por esta parte podemos aumentar. Y como les menciono, voy a seleccionar estas dos capas de ajuste, las voy a meter en un grupo. Esto es el antes y esto es el después. Y vamos a ver cómo era el antes con el tatuaje y ahora sin el tatuaje. Vamos a presionar Alt y en la capa de fondo le voy a dar un clic para desactivar el ojito. Así era con tatuaje y así sin el tatuaje. Señores, llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Photoshop Lightroom u otro tema que
se nos ocurra. Así es que gracias por ver el video, les invito a suscribirse, les invito a dejarme un like, algún comentario y por supuesto que visiten mi academia para que echen un vistazo a todos los cursos y los capítulos que contiene cada uno de ellos.